Un deseo cumplido en tierra azteca, la asombrosa revelación de una brasileña. Ojalá hubiera nacido en este país. La reacción increíble de un médico mexicano, contada por una mujer brasileña con cáncer, que está cautivando al mundo a través del programa Portorotus. Esta es la historia de una mujer a la que le diagnosticaron solo 6 meses de vida y que decidió viajar a México para crear recuerdos finales. En medio de su travesía, sufre un colapso repentino y es llevada a urgencias. Y justo allí, un médico mexicano pronuncia algo que desafía toda lógica. ¿Cuál fue exactamente la declaración de ese doctor? Acompáñenos a descubrirlo. Mamá ha cambiado desde que llegamos a México, escribió Isabela Melo en sus redes sociales, con una mezcla de asombro y alivio. El titular de su publicación resonó por todo: Brasil, el último regalo para mi madre, diagnosticada con 6 meses de vida. El mensaje se viralizó rápidamente y captó la atención de una periodista, iniciando un suceso que impactaría a nivel mundial. ¿Qué es esto? No puedo ignorar esta historia, pensó la reportera al ver la publicación de Isabela. Se trataba de Jessica Gallardo, periodista de investigación senior de la cadena brasileña TCN Noticias, buscando material para su segmento de noticias 60 Minutos Brasil. Jessica no podía despegar la vista de la publicación de Isabela en la sala de edición de la cadena. El mensaje de Isabela decía: mi madre, a quien le dieron un plazo de vida muy corto, se ha derrumbado mientras viajábamos en familia por México. Esperábamos que todo estuviera bien al llegar al hospital mexicano, pero nunca imaginamos lo que sucedería. El texto de Isabela reflejaba el profundo amor por su madre y una emoción palpable. La foto adjunta mostraba a sus padres sonriendo con el vibrante telón de fondo de la Ciudad de México de noche, evidenciando su deseo ferviente de disfrutar este último viaje. ¿Qué le ocurrió realmente a la familia Melo? Esta es una historia digna de ser contada, decidió Jessica, contactando a Isabela de inmediato. Me gustaría pedir permiso para entrevistar a su madre. Necesito saber sobre su condición y lo que pasó en el hospital durante el viaje. 3 días después de que Jessica enviara el mensaje, Isabela respondió, no solo dando su consentimiento, sino con una frase sorprendente que dejó a Jessica estupefacta. La señora Stephanie también está dispuesta a cooperar en la entrevista. Jessica viajó inmediatamente a la residencia de Isabela en Río de Janeiro con su equipo de filmación. Saber que Stephanie, la madre con tan poco tiempo de vida, estaba dispuesta a hablar era un giro inesperado, aunque Jessica aún no sabía que la experiencia que Stephanie relataría sobre México dejaría al mundo atónito. En la silenciosa sala de estar, las luces de la cámara se encendieron. Jessica se sentó frente a Stephanie y comenzó la entrevista. ¿Podríamos empezar con un poco de la historia antes de que comenzara el viaje, por favor, Stephanie? Stephanie respiró profundamente y comenzó a hablar con la mirada perdida en la distancia. Stephanie, de 50 años, llevaba una vida serena junto a su esposo, Luis, en un suburbio rodeado por la exuberante naturaleza de Brasil. Su hija, Isabela, ya vivía independiente y mantenía contacto los fines de semana. Su rutina cambió cuando comenzó a sentir molestias en el abdomen. Al principio, pensó que eran síntomas de la menopausia o fatiga laboral, pero el malestar abdominal de Stephanie se transformó en dolor punzante y su peso comenzó a disminuir drásticamente. Cuando Isabela regresó a casa tras una larga ausencia, le dijo con seriedad: «Mamá, estás demasiado delgada». Al ver la preocupación en los ojos de su hija, Stephanie supo que la estaba angustiando. Posteriormente, Luis e Isabela insistieron para que fuera a un ambulatorio cercano. El resultado del diagnóstico, llegado días después, fue un shock devastador para la familia. «No puede ser. ¿No hay que hacer más exámenes detallados?». El informe que Stephanie recibió indicaba la necesidad de pruebas exhaustivas, acompañado de una derivación a un hospital grande y reconocido en la región. «No te preocupes, Steph. Seguro son solo chequeos de rutina. Pero si no te sientes bien, yo te acompaño». «No te angstes», dijo Luis, tratando de sonar reconfortante, aunque sus ojos reflejaban una honda preocupación. Apretó la mano temblorosa de Stephanie y de inmediato comenzó a buscar el nombre del hospital en internet. Stephanie acudió al hospital principal para las pruebas detalladas junto a Luis. 2 o 3 días después, ambos regresaron a la clínica y se sentaron en silencio frente al consultorio.
Llamaron el nombre de Stephanie, pero el rostro del médico a cargo era tenso y un silencio pesado inundó la sala. «Doctor, ¿qué tengo exactamente?», preguntó Stephanie, mientras Luis se tensaba a su lado. Lo que el médico reveló a continuación los dejó petrificados. «Por favor, mantengan la calma y escuchen. Señor Stephanie, usted tiene cáncer de páncreas en etapa 4. Es muy lamentable. La cirugía será extremadamente difícil». La repentina revelación sumió el consultorio en un silencio absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. Stephanie sintió que los sonidos a su alrededor se amortiguaban. Incluso la voz del doctor sonaba como un eco distante bajo el agua. Apenas percibía la presencia de Luis a su lado, borroso, como detrás de un velo de neblina. «No puede ser. ¿Etapa 4? ¿Inoperable? ¿Significa que ya no tiene cura?», preguntó Stephanie con la voz quebrada. El doctor cerró los ojos y asintió suavemente. «Lo lamento mucho. El cáncer de páncreas es muy agresivo y en etapa 4 la curación es casi imposible». Stephanie comprendió el significado de esas palabras, pero su mente se negaba a aceptarlas. Sus pensamientos no podían procesarlo. Solo la palabra muerte se formaba en su cabeza letra por letra. «¿Qué tratamiento hay? ¿Qué puedo hacer? Solo tengo 50 años. Haremos todo lo posible, pero el tratamiento se centrará en cuidados paliativos. Podemos considerar la quimioterapia, pero sus efectos secundarios son severos y a menudo reducen mucho la calidad de vida», explicó el doctor. Mientras escuchaba, las lágrimas brotaron de los ojos de Stephanie, incapaz de emitir sonido alguno. Luis rodeó la espalda de Stephanie y se dirigió al doctor. «Doctor, ¿cuánto tiempo estima que le queda a mi esposa?». El médico hizo una pausa y respondió a Luis, quien preguntaba con una esperanza frágil. «No puedo dar una cifra exacta. Podrían ser 6 meses o tal vez menos. Por favor, aprovechen el tiempo restante en paz». Solo la voz suave del doctor resonó en el consultorio. El cáncer de páncreas es conocido como el cáncer silencioso, difícil de detectar, con una tasa de supervivencia a 5 años muy baja. Los síntomas, como pérdida de peso, anorexia y malestar abdominal, a menudo se confunden con enfermedades comunes, por lo que a menudo se detecta demasiado tarde. Desde ese día la sonrisa desapareció del hogar de Stephanie. Creyendo que solo le quedaban 6 meses, perdió la voluntad de vivir y comenzó a aislarse en casa. Luis, angustiado por su estado, habló con su hija. «¿Qué podemos hacer por Stephanie? No soporto verla así, Isabela. Tú debes sentir lo mismo. Quiero que mi madre sonría hasta el último momento, incluso si solo le quedan 6 meses». Luis, tratando de ser fuerte, rompió a llorar al hablar de Stephanie. Isabela, al ver a su padre, luchaba por contener sus propias lágrimas. Ambos enfrentaban en silencio el terror de perder a su ser querido, compartiendo un dolor similar. En ese momento Isabela recordó una conversación pasada con su madre. «Mamá, ¿cuál es el lugar más feliz de tu vida?». «Tuve una luna de miel increíble con tu padre en México. La comida era deliciosa y la gente tan amable, fue maravilloso. Ojalá algún día podamos ir juntos», recordó Stephanie, hablando con alegría de aquellos recuerdos. «Papá», dijo Isabela, «mamá dijo que quería volver a México, ¿verdad? Entonces vamos a México. ¿Pero no será peligroso si algo sucede durante el viaje?». «Crearemos nuestros propios recuerdos, hija. Investigaré para que mamá viaje cómoda. Si la dejo ir sin hacer nada, me arrepentiré toda la vida». Convencido por su hija, Luis comenzó a planear activamente el viaje. «¿Vamos a ir de verdad?». Stephanie inicialmente se resistió cuando Luis e Isabela le propusieron el viaje a México, pero al verlos hablar hasta tarde sobre cómo hacerla viajar sin preocupaciones, su corazón se ablandó. «No puede ser, no puedo morir así. Quiero crear un último recuerdo familiar. Quiero ir a México por esto». Stephanie, Luis e Isabela decidieron viajar a México para crear su despedida final, sin saber que se enfrentarían a un evento tan crucial. Con el permiso de su médico, la familia Melo llegó a México para el viaje postrero. Tras un largo vuelo, aterrizaron en El Coma, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. «Mamá, debes estar cansada por el vuelo, ¿verdad? Hay una cafetería aquí, vamos», sugirió Isabela. Siguiendo la recomendación de Isabela, se detuvieron en una cafetería dentro de la terminal. La suave luz ámbar bañaba el lugar, y un mesero mexicano los saludó con una sonrisa cálida. ¡Qué lugar tan encantador! Sintió Stephanie su corazón encontrando paz en ese ambiente que resaltaba la calidez de la cultura mexicana. El tiempo pasó tranquilamente.
como si no estuvieran en medio de un aeropuerto. Bienvenidos a México. Aquí el café de olla es delicioso. Si tienen alguna duda, pueden preguntar ahora mismo, dijo el empleado con cortesía. Stephanie sonrió, sin ser consciente de lo que el destino le tenía reservado. Luis, ¿recuerdas que bebimos café de olla cuando vinimos en nuestra luna de miel? Steph, prueba este pan dulce mexicano, sugirió Luis. Al probar el café y el pan, Stephanie suspiró con naturalidad. ¡Qué nostalgia! Hace tanto que no me siento tan en paz. La familia Melo compartió anécdotas del pasado. Fue un momento en el que todos sintieron que el viaje venidero sería alegre. Se alojaron en un hotel cerca de la imponente Torre Latinoamericana en la Ciudad de México. A la mañana siguiente, visitaron el mirador desde donde habían contemplado la ciudad durante su luna de miel, observando la selva de rascacielos. Parece que hay más edificios altos que antes, comentó Stephanie a Luis. Así es, ¿recuerdas que el clima era tan bueno que podíamos ver las montañas lejanas, verdad? Contestó Luis. Sí, el paisaje ha cambiado, al igual que nosotros. Discutimos mucho después de que naciera Isabela, pero ahora todo es feliz y tranquilo. Luis no dijo más, solo tomó la mano de Stephanie mientras ella observaba el paisaje desde lo alto. Luego, disfrutaron tranquilamente de la Ciudad de México y al día siguiente se dirigieron al norte hacia San Miguel de Allende. El viaje en primera clase a San Miguel fue una decisión de Luis, influenciado por un artículo en una prestigiosa revista de salud brasileña que sugería el clima templado del lugar para mejorar el estado de Stephanie. Gracias, Luis. Me sorprende que leas revistas de salud, comentó Stephanie, ligeramente sorprendida mientras Luis se sonrojaba. En realidad, lo decidí con Isabela. Pensamos que este lugar sería el mejor para ti. Isabela a su lado dio un suave golpecito en la espalda de Luis como diciendo, ¿por qué lo dices tan obvio? La familia se llenó de risas. Stephanie recordó las palabras de Isabela cuando le reveló su enfermedad. Mamá, aún tienes mucha vida por disfrutar. El eco de esa voz resonaba suavemente en su mente. A la mañana siguiente, Stephanie y Luis pasearon tranquilamente por los jardines del Hotel Boutique. La vegetación estaba impecablemente cuidada, el agua fluía apaciblemente y el aire olía a flores locales. La atmósfera hacía que el tiempo pareciera moverse muy lentamente. Cuando Stephanie levantó la vista, vio a una mujer sentada en un banco, contemplando el jardín. La mujer los miró con ojos amables y les habló en portugués. No pude evitar saludarlos. Yo también vengo a pasear por este jardín con mi esposo a menudo. Es hermoso, ¿verdad? ¿Por qué no está su esposo hoy? Mi esposo falleció de cáncer hace muchos años. Antes de que se fuera, solíamos venir aquí para encontrar paz juntos, dijo la mujer, con una voz tranquila que, aunque no mostraba dolor, emanaba una calidez profunda, como si atesorara cada instante presente. La señora mexicana comentó que había sido maestra y que tras jubilarse viajaba por el país con su esposo. Este refugio era un lugar especial para ellos. Mientras escuchaba, Stephanie sintió que veía su propio reflejo. Esta no era la historia de otra persona, podría ser su yo del mañana o pasado mañana. Con ese pensamiento, Stephanie comenzó a compartir su verdad. En realidad, yo también tengo cáncer y me diagnosticaron poco tiempo de vida. Al revelar la verdad, Luis tomó su mano. La mujer sonrió y respondió, pero usted está viva ahora mismo. Si es así, no se desanime, sienta la brisa de hoy, respire la fragancia de las flores, disfrute cada bocado. Eso le dará fuerza. Las palabras de la señora mexicana resonaron suavemente tocando la fibra más profunda de su corazón. Muchas gracias. Disfrutar el mañana es realmente maravilloso. La familia se despidió de la amable señora y se dirigió al punto final de su viaje, un Port Resort Spa por en San Miguel de Allende, desde donde se podía ver la majestuosa silueta del Pico del Oro, el equivalente al Fancy Pan, envuelta en la niebla matutina. Al contemplar la imponente vista del Pico del Oro, emergiendo silenciosamente como si se fundiera con el cielo azul, la familia se quedó en silencio, sin palabras. Mamá, papá, es hermoso. ¿De verdad? No puedo creer que exista tal paisaje. Poco después, mientras disfrutaban de la vista, ocurrió un suceso impactante. Mientras caminaban, Stephanie dejó caer una botella de agua y acto seguido se desplomó, como si sufriera un calambre severo. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Isabela, pero Stephanie no respondió. Se sujetó el abdomen con agonía y un sudor frío comenzó a cubrir su frente. «Steph, ¿estás bien? ¿Hay alguien cerca?». Justo en ese instante, un hombre mexicano que pasaba cerca
Corrió rápidamente hacia ellos. No están heridos, ¿verdad? ¿Alguien se lastimó? Isabela intentó suplicar ayuda al hombre usando el poco español que recordaba. Lo siento, mi madre tiene cáncer. Por favor, llame a una ambulancia. Ayuda. El mexicano entendió la gravedad de la situación inmediatamente y Stephanie fue trasladada a una pequeña clínica rural cercana. Mi esposa, ella tiene cáncer de páncreas. Al escuchar la historia clínica, la tensión se apoderó del lugar. ¿Cáncer de páncreas en etapa avanzada? Su semblante cambió drásticamente, dijo el doctor tras una pausa. Debemos trasladarla de inmediato al Hospital Ángeles de Pedregal en Ciudad de México. El Hospital Ángeles es un centro de excelencia líder en oncología, altamente confiable por la comunidad médica nacional e internacional, con tecnología avanzada y un profundo cuidado al paciente. Aguanta, Steph. Resiste y sigue viviendo. Luis apretó la mano de Stephanie durante todo el trayecto en ambulancia. Al llegar al hospital, Stephanie fue llevada directamente a urgencias. Luis e Isabela solo pudieron esperar en silencio y rezar por un milagro, observando cómo el reloj avanzaba lentamente. Cerca de 3 horas después, fueron llamados a un consultorio y el médico les habló con voz calmada. La señora Stephanie ya está fuera de peligro. Su estado es estable y necesita ser admitida para más exámenes detallados. Fue un alivio, aunque una pizca de ansiedad persistía. Sin embargo, lo que sucedió a continuación en el hospital dejaría a la familia Melo atónita. Stephanie abrió los ojos. Lo primero que vio fue un techo de sala de hospital limpio. Su cuerpo se sentía estable, como si el dolor agudo anterior hubiera sido una ilusión. ¿Ya despertó? ¿Está bien? Una mujer mexicana a su lado le preguntó en portugués. Al levantar la cabeza con sorpresa, la mujer le sonrió. En un lugar tan extraño, seguro estaba preocupada. Pero este es un hospital excelente, no se angustie. Mientras conversaba con ella, Stephanie se enteró de que la mujer también era paciente de cáncer. A mí me detectaron cáncer de estómago en etapa temprana el año pasado, pero ayer me operaron con éxito y pronto me darán de alta. Estaba muy asustada por ser tan joven, pero este hospital me curó. Stephanie se maravilló de lo que le contaba la mexicana. En Brasil, los hospitales oncológicos suelen tener limitaciones, y es común tener que trasladarse entre múltiples centros, desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Stephanie se sorprendió al encontrar un lugar donde todo estaba disponible y donde se prestaba tanta atención a la psicología de cada paciente. La medicina mexicana es muy avanzada. Me siento un poco más tranquila, murmuró Stephanie, respirando profundamente. A la mañana siguiente, Stephanie, Luis e Isabela fueron convocados a un consultorio. Se enfrentaron al médico con rostros tensos. Él, doctor Damián Cruz, exhaló profundamente y eligió sus palabras con sumo cuidado. Inmediatamente, la familia Melo quedó estupefacta ante lo que el doctor dijo. Por favor, mantengan la calma y escuchen. Los resultados de las pruebas ya están listos. Señora Stephanie, por favor, esté tranquila. Usted no tiene cáncer. ¿No tiene cáncer? ¿Qué quiere decir? La familia se miró, como si fuera una broma cruel. ¡Doctor! Pero me examinaron y el doctor en Brasil dijo que tenía cáncer de páncreas y solo 6 meses de vida. Escuchamos con nuestros propios oídos que estaba en etapa terminal y no viviría mucho tiempo. La familia Melo se sintió confundida, tratando de asimilar la impactante revelación. Por favor, cálmese. Como les he dicho, la señora Stephanie tiene una tendencia a padecer pancreatitis autoinmune. La sorpresa, la confusión y la esperanza se mezclaron. Stephanie no pudo comprenderlo del todo de inmediato. Quería creer, pero era difícil. El doctor Cruz examinó los síntomas de Stephanie y explicó: la pancreatitis autoinmune es una enfermedad muy rara donde el sistema inmunológico del cuerpo confunde al páncreas como un enemigo y lo ataca. Sus síntomas son casi idénticos al cáncer de páncreas: dolor de espalda y abdomen, ictericia, pérdida de peso e incluso los marcadores tumorales en la sangre se elevan. Esto hace que sea extremadamente difícil distinguirla del cáncer. Lo que lo complica más es que la inflamación puede aparecer como una masa cancerosa en tomografías CT o MRI. Por eso, los diagnósticos erróneos son frecuentes. El diagnóstico definitivo requiere un análisis de sangre para medir un anticuerpo llamado IgG4 y una biopsia celular mediante endoscopia. Esta es una enfermedad que requiere tiempo y meticulosidad en el diagnóstico, pero aquí en México nuestro sistema está preparado.
Los esteroides son altamente efectivos para tratar esta condición y ya estamos viendo resultados. Mientras escuchaba, la pesada tensión se liberó inmediatamente de los hombros de Stephanie. ¿Yo puedo seguir viviendo? Al escuchar eso, las lágrimas que Luisa e Isabel habían intentado contener brotaron sin control al verla. Stephanie también sintió sus ojos humedecerse. La emoción contenida se liberó en un torrente incesante. Gracias, muchas gracias, doctor. La familia Melo le agradeció repetidamente. Por favor, levanten la cabeza, yo no hice nada. Denle gracias a su esposo y a su hija. A pesar de la conmoción, usted, señora Stephanie, luchó por seguir viva gracias a que ellos la apoyaron, ¿verdad? Tienen una familia maravillosa, que siempre se apoya. Por favor, sigan cuidándose mucho. Esa frase hizo que la familia se abrazara, atesorando el milagro de la vida. Luego, el doctor preparó los informes de diagnóstico y la carta de derivación en portugués, asegurando que el tratamiento pudiera continuar sin problemas al regresar a casa. La familia Melo fue dada de alta ese mismo día y a la mañana siguiente volaron de regreso a Río de Janeiro. En el avión, mientras volaban de vuelta, el Pico del Oro apareció nuevamente en el horizonte. Esta vez, Stephanie miró la majestuosa montaña con una sonrisa, no con lágrimas. Tras regresar a Brasil, Stephanie llevó de inmediato los informes y la carta de derivación recibidos de México a su médico tratante. El doctor leyó el informe en portugués enviado desde el Hospital Ángeles y suspiró levemente. Esta información es muy valiosa. La precisión del diagnóstico es asombrosa. Análisis de sangre adicionales y nuevas imágenes en Brasil confirmaron el diagnóstico. Pancreatitis autoinmune, tal como lo había explicado el médico mexicano. Stephanie se maravilló una vez más de la coincidencia y la claridad de la explicación del Dr. Cruz. Posteriormente, el tratamiento con esteroides arrojó resultados increíbles. Un mes después, el dolor había disminuido y su peso comenzaba a recuperarse. La sensación de supervivencia regresó, lenta pero firmemente. El riesgo de recurrencia no es cero. Seguiremos con chequeos regulares, ¿de acuerdo? Al escuchar esto, Stephanie cerró los ojos y recordó su tiempo en el hospital mexicano. La medicina mexicana no solo cura la enfermedad, sentía una voluntad fuerte de proteger la dignidad humana. Stephanie sentía esto porque en Brasil el sistema de chequeos de salud preventivos aún no está completamente desarrollado y la tasa de detección temprana del cáncer no es tan alta como en otros países desarrollados. Además, muchos hospitales brasileños, en comparación con México, a menudo descuidan la privacidad del paciente y el apoyo emocional, pero en el hospital mexicano no fue así. Las cortinas, el volumen de las enfermeras, el contacto visual, las palabras que eligieron al explicarme, todo estaba lleno de respeto por la dignidad humana. Cuando estaba tan ansiosa que casi me derrumbo, nadie levantó la voz. Todos solo decían, tranquila, y se quedaban a mi lado en silencio, relató Stephanie a Jessica ante la cámara. Sentía una gratitud indescriptible. Antes de que la cámara se apagara, Jessica preguntó, «Estoy realmente feliz por usted. En este viaje conoció a mucha gente mexicana. ¿Qué fue lo más impactante?» Tras un momento de silencio, Stephanie comenzó a hablar. «Si no hubiera venido a México en ese momento, si Luisa e Isabela no me hubieran convencido, probablemente me habría estado preparando para esperar el día de mi muerte. Pero ahora siento desde el fondo de mi corazón que quiero seguir viviendo bien con mi familia hasta el final». Jessica produjo un reportaje inmediatamente después de la entrevista, titulado «Una vida salvada gracias a la medicina mexicana», donde resaltó la importancia del segundo diagnóstico y el poder de la medicina mexicana enfocada en el ser humano. Tras su emisión, la reacción se esparció globalmente. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Me sentí aliviado como si fuera mi propia historia cuando escuché que no tenía cáncer. El hospital mexicano se preocupa por la psique. Estoy muy impresionada con la cultura y la medicina de México. Deseo que una atención tan considerada como la que ofrece un hospital como ese se extienda por todo el mundo. Por primera vez me doy cuenta de la importancia de un segundo diagnóstico. La historia del milagro que vivió esta mujer brasileña, diagnosticada con poco tiempo de vida en México, está planteando preguntas. ¿Qué es la medicina? ¿Qué significa vivir con dignidad humana? Intente abrir su corazón y escuchar un poco la voz de quienes la rodean. Seguramente hay algo oculto allí. Gracias por acompañarnos hoy. Si tienen alguna impresión sobre esta historia, por favor déjenla en los comentarios. Si les gustó, no olviden suscribirse y darle me gusta.
Nos vemos en el próximo video.